Vivimos en una época en la que estamos mejor conectados que nunca. Y tan pronto como algo pasa en cualquier lado del mundo, nos enteramos de inmediato. Pero con tanta información a nuestro alcance, puede ser difícil filtrar lo realmente importante de lo superficial. Para muchas personas la Biblia parece un poco anticuada, aburrida o simplemente difícil de entender. ¿Qué es lo que podría decirnos la Biblia en el siglo XXI? Como documento histórico, yo creo que sí es muy relevante. No, es una idea anticuada. Yo creo que para algunas personas sí, no para todos, obviamente. Como un libro, pero no como que tenga que ver con la fe. Para mí la Biblia es una historia contada por alguien, como cualquiera. Yo creo que sí, pero la gente la tendría que entender mejor. Es muy importante haberla leído para poder entender un montón de fenómenos que están hoy en día, más allá de si sos religioso o no. Sin duda alguna es un texto que se considera instructivo para una gran parte de la población mundial, entonces claro que es relevante, claro que es importante. Así que me gustaría leerla, pero no sé cómo se lee, porque es complicada. No creo que sea relevante. Para mí es importante que no se pierda, aunque no crea en eso. Cuando uno busca respuesta y no tenés dónde, es un buen lugar donde aferrarte. En el siglo XVIII, el filósofo francés Voltaire predijo que la Biblia se convertiría en una pieza de museo en un plazo de 100 años y sería reemplazada por filosofías más avanzadas. Pero en la actualidad la Biblia sigue siendo el libro más popular del mundo, la creación literaria más exitosa de todas las épocas. Cada año, más de 100 millones de Biblias son vendidas o regaladas. Se ha descargado la Biblia de la aplicación YouVersion más de 200 millones de veces. La Biblia es el libro bestseller del año, cada año. De hecho, es tan popular que se ha excluido de las listas semanales de bestsellers. La Biblia sería el libro más vendido a la semana, cada semana. Muchos dirían que la Biblia es el libro más popular de todos los tiempos, porque también es el más poderoso. Puede cambiar personas y sociedades. El día de su coronación, a la reina de Inglaterra se le dio una Biblia con estas palabras: le presentamos este libro, lo más valioso que tiene este mundo. La Biblia es infinitamente preciada. El escritor de los Salmos describe la Biblia como algo más deseable que el oro. De hecho, es tan preciada que algunas personas han arriesgado su vida para compartirla con otros. Era marzo del 2009, un día muy temprano. Marcia fue llamada por un desconocido. Tenía una pregunta sobre un documento del carro y le pidió que fuera a la estación de policía. No sabíamos por qué ni lo que pasaría. Solo oramos juntas y ella fue a la estación de policía. Mientras esperaba que ella regresara, de pronto escuché su voz junto a otras voces detrás de la puerta y luego la vi ahí parada con 3 guardias. Estaba yo en shock. Ellos buscaron todo y nos apresaron a las 2 con todas nuestras cosas como Biblias y películas de Jesús. Nos llevaron a la policía de seguridad. Nos interrogaron por muchas horas. Creo que fue el primer día que nos amenazaron con tortura física en esa celda oscura del sótano. Solo nos abrazamos y nos dijimos adiós, porque pensamos que era nuestro último día en la tierra. Teníamos tanto miedo. Recuerdo que lo único que podíamos hacer en esa celda oscura era orar una por la otra. Nos conocimos por primera vez en el 2005 y al terminar nuestros cursos de teología, ambas sentimos que teníamos la misma pasión por nuestro país, por regresar ahí y compartir este mensaje con nuestra gente. Por ello, aunque sabíamos que era peligroso, decidimos regresar. Llamamos a nuestro pastor que estaba en Londres y le pedimos que nos enviara miles de Biblias. Esto no fue fácil. Recibimos los Nuevos Testamentos y comenzamos nuestra primera misión. Casi siempre de noche cargábamos como 140 Nuevos Testamentos en nuestras mochilas para ponerlos en los buzones. A veces, en el invierno, caminábamos por muchas horas, como 8 o 9.
Y casi después de 3 años, distribuimos 20,000 nuevos testamentos. Tenemos historias increíbles de cómo Dios nos protegió y pudimos ver sus milagros. Distribuíamos Biblias, hablábamos con las personas y habían 2 comunidades de fe que se reunían en nuestro apartamento. Sabíamos que era arriesgado. Pasamos casi 9 meses en prisión y estuvimos 14 días separadas. Nos pusieron en aislamiento. Puedo decir que en esos 9 meses tuvimos como 10 juicios en 10 tribunales y en cada uno los jueces y los fiscales nos amenazaban con la ejecución por la horca y querían poner presión para que neguemos nuestra fe en Jesús. No teníamos una Biblia con nosotras, pero aprendimos a vivir de los versículos de la Biblia. Y cada día orábamos y pedíamos a Dios que nos dé el poder de vivir esos versículos para que nosotras, otros prisioneros, puedan verle a Él. Fue casi después de 9 meses que supimos que teníamos apoyo desde diferentes partes del mundo. Y debido a todos esos defensores, el gobierno tuvo que liberarnos, aunque no fue su deseo. Marcia habló de las Biblias que dejábamos en los buzones de cartas. Al hacerlo, solo orábamos por esas Biblias. No sabíamos quiénes las recibirían. Hace 2 años atrás estábamos en Australia y nos invitaron a una iglesia. Después de nuestro testimonio, una pareja subió al escenario. Ambos lloraban y comenzaron a contar su historia. Dijeron que la esposa encontró una de esas Biblias que habíamos dejado en los buzones. Encontraron la Biblia y toda la familia se convirtió a Cristo solo con leer el Nuevo Testamento que pusimos en el buzón. La Biblia es inspirada por Dios. Pablo nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. La traducción literal de la palabra griega es exhalada por Dios. La Escritura es exhalada por Dios. ¿Por qué creo que la Biblia es inspirada por Dios? En pocas palabras, y esto es para simplificarlo más, afirma serlo, parece serlo y prueba serlo. Afirma serlo, este es un ejemplo. Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Parece serlo, cuando la lees, parece ser cierto y prueba serlo. He descubierto que en mi vida, al poner la Biblia en práctica, al leerla, he sentido que Dios me habla a través de ella. Yo te invito a hacerlo, inténtalo, y descubrirás que prueba ser la palabra de Dios. El Papa Francisco en su carta Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, exhorta a todos a estudiar la Biblia por sí mismos. Él dice, nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque realmente Dios ha hablado, ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado. Acojamos el sublime tesoro de la palabra revelada. En un periodo de 1600 años, la Biblia fue escrita por al menos 40 autores. Reyes, eruditos, personas pobres, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, historiadores, profesores, profetas, doctores, escribieron diferentes tipos de literatura como historia, poesía, profecía y epístolas. La Biblia es 100% el trabajo de autores humanos, pero también es 100% inspirada por Dios. ¿Cómo puede ser? La Catedral de San Pablo en Londres fue construida por Sir Christopher Wren, el arquitecto inglés más grande de su época. La construcción inició en 1675 cuando tenía 43 años de edad y continuó bajo su dirección 36 años. Se terminó en 1711 cuando él tenía 79 años. A pesar de que Christopher Wren construyó la Catedral de San Pablo, no colocó ni una sola piedra. Participaron muchas personas, mamposteros, carpinteros, trabajadores y artistas. Pero Sir Christopher Wren fue la inspiración detrás de la obra. Con la Biblia hay muchos escritores diferentes, pero un arquitecto, una inspiración detrás de todo, Dios mismo. Eso no significa que no hay dificultades. El apóstol Pedro, al hablar sobre las epístolas de Pablo, dijo, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Claro que hay muchas dificultades en la Biblia, dificultades morales e históricas y aparentes contradicciones. Y si has intentado leer el Antiguo Testamento, sabes que hay cosas contradictorias y puedes pensar, ¿cómo puede ser inspirado por Dios?
es parecido al sufrimiento y al amor de Dios. En el corazón del cristianismo está el amor de Dios, pero al observar el mundo ves todo el sufrimiento que existe y piensas cómo puedes integrar el amor de Dios y el sufrimiento en el mundo. No es sencillo. De la misma forma, ¿cómo puedes integrar la inspiración de la Escritura y las dificultades que encontramos en la Biblia? Algunas de estas contradicciones se pueden resolver entendiendo el tipo de literatura que estás leyendo y el contexto en el que fue escrita. Y Jesús es la clave para interpretar lo que leemos. Jesús es amor, es la revelación suprema de Dios. Si queremos saber cómo es Dios, Él es como Jesús. Yo he descubierto que entre más confías en que la Biblia fue inspirada por Dios, más la entiendes. La principal forma en que Dios se comunica con nosotros es a través de la Biblia. Es su revelación. A veces las personas dicen, bueno, si existe Dios, ¿por qué no se muestra? ¿Por qué no se revela a nosotros? La respuesta es, lo hace. Para empezar, Dios se ha revelado a través de la creación. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Es como cuando vas a la montaña y contemplas la belleza de la creación, la magnificencia, las admirables escenas que ves. Y dices, ¡wow! Tiene que existir Dios. O miras el cielo de noche y ves las estrellas. Y dices, alguien debió haber creado todo esto. El simple hecho de estar aquí, el hecho de que existe algo y no la nada, no señala a un creador. El ajuste tan preciso del universo solo puede haber sido hecho por Dios. El hecho de que somos creados con esta añoranza de algo más, una añoranza por Dios. Sí, Dios se ha revelado a sí mismo en la creación, pero principalmente Dios se ha revelado en una persona, en Jesús. Pero ¿cómo sabemos sobre Jesús? La forma de hacerlo es a través de la Biblia. El Nuevo Testamento obviamente es sobre Jesús. Y el Antiguo Testamento también, cuando comienzas a mirarlo con los lentes de Jesús, te das cuenta de que también se trata de una persona, la persona de Jesús. Ahora, la ciencia es la exploración de la forma en que Dios se ha revelado a través de la creación. Por eso la ciencia es tan importante. Es extraordinaria y emocionante. Y la teología es la exploración de cómo Dios se ha revelado a sí mismo en Jesús y en la Biblia. Entonces no debería haber conflicto entre la ciencia y la fe. Existe la idea generalizada entre el público que la ciencia y Dios no se mezclan. Y es curioso porque si hablamos del desarrollo de la ciencia en los siglos XVI y XVII, todos sus pioneros creían en Dios. De hecho, eran cristianos de alguna u otra forma. Hablamos sobre Galileo, Kepler, Newton, etc. Kepler tiene una frase famosa, estamos pensando los pensamientos de Dios. No se pensaba que Dios obstruía la ciencia, sino que era el motor que la impulsaba. Porque ellos creían en un creador, un espíritu racional detrás del universo. Pensaban que la ciencia era digna de estudiar y eso hicieron. Así que no me siento avergonzado al decir que soy científico y cristiano, porque probablemente el cristianismo me dio mi vocación. Estudiamos la revelación de Dios en el mundo natural y en las Escrituras con la mente que Dios nos ha otorgado. Y me parece que no existe un conflicto finalmente entre estos dos propiamente entendidos. Es claro en los Evangelios que Jesús pensó que la escritura del Antiguo Testamento fue inspirada por Dios. Para él, lo que la escritura decía, Dios lo decía. Así es como también ha pensado la Iglesia en la mayor parte del mundo a lo largo del tiempo. La Biblia es inspirada. Es nuestra autoridad en cómo vivir. San Pablo dice que la Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia está llena de sabiduría práctica y principios. Cómo amar y perdonar a otros, consejos para una vida sana, el trabajo, educar a los hijos, cuidar a familiares ancianos y mucho más. Nos da pautas para sacar el máximo provecho de nuestra vida. Y podrías pensar, bueno, eso parece un reglamento. ¿Acabará con mi libertad?
Pero en realidad todos necesitamos límites. Imagina si los deportes no tuvieran reglas ni lineamientos. Sería imposible jugar y sería bastante confuso verlos. Y es una jugada engañosa, Bill. Knodel tiene que concentrarse en el juego después de meter la bola en el 14. Parece que está listo para hacer el tiro. Oh, qué buen movimiento. Otro buen movimiento de Knodel. Sí que ha mejorado su tiro corto. Estos dos atletas están en un empate. Jeffrey se impone de inmediato estableciendo el control. ¡Wow! ¡Hey! Creí que veríamos algo como esto. Este equipo es famoso por estas tácticas agresivas. Si no hubiera límites ni reglas básicas en la vida, entonces nuestras vidas serían un caos total. Dios nos ha dado orientaciones para vivir, no porque nos odie o quiera hacernos infelices, sino porque nos ama y quiere que disfrutemos la vida al máximo. La verdadera libertad proviene de saber que Dios está en control y que existen límites. Sí, sabemos que los niños que crecen sin límites son inseguros, son infelices. Y es lo mismo con nosotros. De hecho, los límites se establecen por amor. Dios no dijo no mates porque quería arruinar la diversión. No dijo no cometas adulterio porque se aguafiestas. No quiere que las personas sean heridas. Él te ama. A través de la Biblia, Dios ha hablado. Pero también, a través de la Biblia, Dios aún habla. La Biblia ha sido descrita como una carta de amor de Dios. Cuando recibes una carta de una persona que amas, guardas la carta. He guardado cada carta que mi esposa Pipa me ha llegado a escribir. No porque las cartas sean importantes, sino por la persona que las escribió. Y Jesús dijo esto: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Y la Biblia es una comunicación de la persona que amamos. Si quieres, es una carta de amor de Dios. Y eso la hace tan emocionante de leer. Jesús afirma que el propósito de la Biblia no es solo estudiar la Biblia por sí misma. El propósito de la Biblia es traernos una relación con Jesucristo. Él dice que el propósito de este libro es traerte a una relación. Y esa relación es lo que importa. Tengo un amigo llamado Earl Smith. Todos los miembros de su familia eran adinerados. Él era tan rico que no necesitaba trabajar y en vez de ello empezó a consumir drogas. Consumió drogas tan fuertes que terminó en el hospital a la edad de 30. Alguien fue a visitarlo y le llevó un regalo. Una copia del Nuevo Testamento. Él estaba emocionado porque se dio cuenta que las páginas de su nueva Biblia eran perfectas para fumar hierba y comenzó a enrollar Mateo, Marcos, Lucas, y cuando llegó al Evangelio de Juan, finalmente empezó a leer. Después de leer el Evangelio de Juan, él llegó a la fe en Jesucristo y su vida no volvió a ser la misma nunca. Tuvo un impacto en toda su vida y en las personas a su alrededor, incluyendo a su psicóloga, una hermosa doctora llamada Tommy. Ella no podía entenderlo. No puedo entenderlo, le decía él. Yo lo tengo todo. Un buen trabajo, dinero, familia, amigos. Y aún así, dentro de mí, me siento completamente vacía. Mientras que tu vida es un verdadero caos. Y aún así, tienes esta extraordinaria paz interior. Entonces Earl le contó todo lo que había leído en la Biblia. Le explicó cómo se sentía al ser amado por Jesucristo. Él llevó a Tommy a conocer a Jesús. Y luego se casó con ella. Él y yo estudiamos juntos en la Universidad de Teología. Dios añora comunicarse con nosotros y estar en una relación con nosotros. Al final del Evangelio de Juan dice: estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. La mejor forma de invertir en esta relación y escuchar a Dios y conocer a Jesús es leyendo la Biblia.
Es fácil ser demasiado ambicioso. Podrías decir, voy a leer un libro de la Biblia cada día por 1 hora. Eso es muy ambicioso. O podrías dejarlo para 1 hora inapropiada. O por ejemplo, podrías leer 10 minutos en la mañana, preparar el desayuno y leer algunos versículos. Tienes que encontrar un lugar en donde no te distraigas. Lo más importante que necesitas es un plan. Decide qué vas a leer. Te sugiero que inicies con uno de los evangelios, los 4 libros sobre la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, o podrías descargar el plan de lectura de la Biblia como la Biblia en 1 año. Hay muchas formas de leer la Biblia, solo encuentra la mejor para ti. Y hazlo de forma muy simple. Lee algunos versículos, ora y pídele a Dios que te hable. Piensa en lo que los versículos significan para ti. ¿Qué dicen sobre el carácter de Dios? ¿Cómo te incentiva todo esto? ¿Cómo te guía en las decisiones de la vida? ¿Qué podría pedirte Dios que hicieras diferente? ¿Y cómo puedes poner todo en práctica? Y no te preocupes si te topas con dificultades o partes que no logras entender. Yo he descubierto que es como un crucigrama. Empiezas con una casilla y a veces te encuentras con una que no puedes resolver. Pero eso no te para, vas a la siguiente casilla y tal vez es más sencilla, empiezas a completar algunas de estas. Y eso te da las letras que te ayudan a entender las más difíciles. He descubierto que es parecido con la Biblia. Lucho con algunas partes y mientras más lucho, más empiezo a entender otras partes que estoy leyendo. Y si esperas que Dios te hable a través de la Biblia, entonces lo hará. Es emocionante conocer a Dios y comunicarse con Él en esta forma. En los últimos 40 años que he sido cristiano, he leído la Biblia prácticamente a diario. No porque sienta que debo hacerlo, sino porque me encanta. Es como decir, ¿por qué desayuno a diario? Porque me gusta. Para mí, no leer la Biblia es como saltarse una comida, porque la Biblia para mí es mi alimento espiritual. Y quiero alentarte a desarrollar un patrón constante de leer la Biblia a diario, pidiéndole a Dios que te hable. Es una experiencia increíble cuando lo hace. Recuerdo, por ejemplo, cuando mi padre murió en el 81. Mis padres no iban a la iglesia cuando me hice cristiano y estaban un poco preocupados. Mi madre después se convirtió al cristianismo, pero mi padre, en realidad, siempre fue un poco cauteloso, yo diría, sobre mi fe. Y realmente nunca dio algún indicio de que tuviera fe. Entonces, cuando murió, claro que lo extrañaba. Yo estaba en shock por su muerte. Pero para mí había un ingrediente extra. Me preocupaba si tenía fe o no, si era cristiano. Unos días después de su muerte, estaba leyendo la Biblia y sentí que Dios estaba hablándome en un versículo. Esto fue en Romanos 10:13 y decía: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo sentí que Dios me decía con ese versículo: tu padre sí me invocó y él fue salvado. Y eso fue tan reconfortante. Pero en ese momento, Pipa, mi esposa, entró a la habitación y dijo: acabo de leer un versículo y creo que es para tu padre. Es de Hechos 2:21 y dice esto: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Fue extraordinario porque esto solo está 2 veces en el Nuevo Testamento. Pipa leyó en una parte y yo leí en la otra. Luego, 3 días después, fuimos a nuestro grupo pequeño de estudio bíblico y estábamos estudiando Romanos 10, particularmente el versículo 13. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto ocurrió 3 veces en 3 días. Dios parecía estar hablándome con ese mismo versículo. Pero tal era mi falta de fe que la siguiente mañana en el camino al trabajo todavía estaba preocupado por esa cuestión. Y cuando salía del subterráneo miré hacia arriba y ahí en la estación había una valla publicitaria enorme. Y esta decía: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. No olvido que a un amigo le conté la historia de lo que me pasó y me dijo: ¿crees que el Señor está intentando hablarte? Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees tú que el Señor está intentando hablarte hoy? Y si es así, ¿se lo permitirías?